El Señor les bendiga. En este día vamos a hablar acerca de la gracia de Dios, por su gracia. Esta es la primera parte. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 17. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vinieron por medio de Jesucristo. Toda ley a nivel humano se produce para regular la vida de los hombres. Todos nosotros tenemos en nuestras naciones parlamentos que están constantemente produciendo leyes. La tarea de los parlamentarios es producir leyes. Son los legisladores. Ellos, su tarea principal es velar que las leyes se cumplan, pero sobre todo ir generando nuevas leyes, nuevas regulaciones en cosas en que la nación todavía no tiene algo establecido, una regla. Así es que la ley nace por causa no de las cosas buenas generalmente, sino que las leyes nacen para regular y controlar las malas cosas de los hombres. Cuando el Internet comenzó a funcionar en el mundo, no había leyes, no había reglas para el Internet. Era apenas un recurso, pero hoy día hay muchas reglas relacionadas con el Internet por causa de que mucha gente hizo mal aprovechamiento de este recurso llamado Internet, y entonces los estados, las naciones comenzaron a producir leyes para regular y para que sea justo, equitativo el uso de este medio. Y así en cualquier cosa. Por mucho tiempo, por muchos años, en nuestras naciones no hubo semáforos. No había semáforos en las esquinas. Tú simplemente mirabas y pasabas. Si nadie venía cruzando, tú podías pasar. Pero un día comenzaron a poner semáforos. Y hasta el día anterior al semáforo, tú podías cruzar y aún imprudentemente cruzar y nadie podía decir que tú tenías alguna culpa. Pero cuando el semáforo fue establecido y tú cruzaste en rojo, ahí está la ley. El verde te permite, el amarillo te advierte y el rojo te impide. Y si cruzaste en rojo, entonces violaste la ley y la ley caerá encima de ti. Para eso son las leyes, para regularnos. Las leyes son para ordenarnos. Las leyes son para tratar de que haya la menor cantidad de injusticia e irresponsabilidad. Cuando la ley aparece, el pecado se manifiesta y se conoce como pecado. Antes del semáforo, tú podías cruzar y el otro venía y a lo mejor chocaban y no hay falta. Pero cuando el semáforo se pone, ahora sí hay falta si cruzas en rojo. En cuanto a la ley de Dios vino para desnudar el pecado, para que el pecado fuera manifestado o denunciado como pecado. La ley de Dios es como un escáner que revisa al hombre y detecta y descubre la maldad del corazón del hombre. El hombre generalmente está preocupado de los pecados. Dios también, pero Dios sobre todo acusa la maldad del corazón del hombre. Cada pecado es como el fruto de un árbol. Mucha gente trata con el pecado tratando de sacar los frutos del árbol, pero aunque el árbol quedó sin frutos, el próximo año volverá a tener frutos porque no se trató la raíz, que es la maldad. Ahora tenemos que entender por qué Dios estableció la ley. La ley vino por Moisés, dice la palabra. Dios estableció la ley no para cambiar al hombre, no para transformar al hombre. Ninguna ley tiene el poder de transformar a las personas. Las leyes solo acusan y regulan, impiden, coartan. El hombre aprende comportamientos sociales, comportamientos legales,
pero eso no significa que su interior ha sido cambiado. La ley no vino para cambiar al hombre, sino para denunciarlo. Vino para decir que el hombre es pecador, vino para demostrar que el hombre tiene una mala motivación, que el hombre tiene una maldad interior, y esa maldad interior se manifiesta en actos concretos llamados pecados, transgresiones, iniquidad. Ahora, la ley no puede cambiar al hombre. ¿Qué es lo que cambia al hombre? La gracia de Dios. La ley viene para que el hombre pueda reconocer que necesita ser cambiado, y la gracia de Dios viene para cambiarlo. La ley de Moisés nunca pudo cambiar a los hombres, solamente refrenarlos. Necesitábamos la gracia. Moisés no trajo la gracia. Moisés trajo la regla, pero Cristo trajo la gracia que cambia el corazón del hombre. La maldad del pecado nadie la puede sacar del corazón. Es la gracia de Dios la que hace el cambio. Entonces dice el pasaje que leímos, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué es la gracia? Alguien dijo, la gracia es Dios dispensándose a sí mismo. Es Dios regalándose, automanifestándose a los hombres y trayendo de su propia esencia para que el hombre pueda cambiar. Nada en la naturaleza puede cambiar a los hombres, nada. Pero la gracia de Dios, que es Dios mismo, viniendo y entrando en nosotros, Dios mismo haciéndose trabajo, eso nos cambia. La vida de Dios entrando en nosotros, su poder entrando en nosotros, su espíritu ingresando en nosotros. Cuando eso sucede, estamos recibiendo la gracia del Señor. Estamos recibiendo la gracia. Y se llama gracia porque es un don sin mérito. Mira, si tú trabajas, ¿sí? Y te pagan un sueldo, ahí no hay gracia, ahí hay salario. Tú pagaste y te mereces el sueldo. Pero si alguien viene y sin ninguna razón te regala dinero, eso es gracia, porque tú no trabajaste por ese dinero. Los regalos son gracias, son gratis. Cuando alguien te da algo sin merecerlo, está ocurriendo gracia, gracia. Dios nos da en esta dispensación, en el nuevo pacto, su gracia abundantemente. Nada merecemos. Todo lo que Dios hace, lo hace por la gracia. Nos salva por gracia. Edifica a su pueblo por la gracia. Nos bendice por gracia. Nos da victoria por gracia. Y entonces, por la gracia de Dios, somos salvos. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así es que la salvación no es porque seamos buenos, no es porque lo merezcamos, no es porque mi mamá era cristiana, mi papá eran cristianos. La salvación es un don inmerecido. Yo no merezco la salvación que he recibido. Tampoco me puedo salvar. Nada de lo que yo he hecho o haya hecho humanamente, aunque haya sido la persona más solidaria, más hospitalaria, la mejor persona, yo no puedo ser salvo. Jesús le dijo a Nicodemo, debes nacer de nuevo. Y eso no puede ocurrir por esfuerzo humano, sino por gracia de Dios. Nadie tiene algún merecimiento para recibir la gracia de Dios en ninguna forma. Nadie tiene algún merecimiento por lo cual Dios deba salvarle. Te salva y me salva por gracia. Todas nuestras justicias son delante de Él como trapos de inmundicia. La fe que Dios me pide, porque la salvación es por fe, hay un requisito y es la fe. Pero esa fe que Dios me pide para salvarme, yo no la puedo generar.
No tengo capacidad en mi alma para generar esa fe. ¿Cómo viene la fe? El apóstol Pablo lo explica en Romanos capítulo 10, dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra abre tu oído espiritual, entra a ti, eres inseminado con la palabra y la fe se despierta. Entonces la fe que tengo el día que recibo a Cristo, esa fe con la cual yo abrazo al Señor, no es mía. Esa fe me fue dada, es un don. Así es que Dios me pide el requisito y me da la gracia para cumplir el requisito. El segundo requisito es el arrepentimiento. Y tampoco el arrepentimiento es algo que se genera en mí. En Hechos 5, 31 dicen, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es decir, Dios dio a Israel arrepentimiento para que se pueda arrepentir y perdón de pecados, obviamente. El día que los gentiles son llenos del Espíritu Santo, el apóstol dice en el capítulo 11, versículo 18, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento es un don que te da Dios. Tú no puedes arrepentirte porque te quieres arrepentir. No puedes arrepentirte simplemente porque tú quieres. Todo es un don de Dios, ¿sí? Ahora tú puedes decir, bueno, yo elegí al Señor, yo decidí seguir al Señor, mi familia nadie quiso, pero yo quise servir al Señor, por lo tanto tengo un punto a favor y es que yo lo escogí, es que yo lo elegí. Pues sabes, tú no lo elegiste a Él, Él te eligió a ti. Y por eso dice en el libro de San Juan capítulo 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Él te eligió en la eternidad y esa elección divina te dio la gracia para que tú el día de tu conversión lo eligieras a Él y rechazaras todo lo demás. Así es que mira, el arrepentimiento, la elección por el Señor, la fe, todo lo que se necesita para ser salvo, todo lo hemos recibido por la gracia. No hay mérito en nosotros, no hay nada que hicimos nosotros que haya provocado por nuestra fuerza humana que Dios nos salvara. Dios nos ha salvado porque su gracia así lo dispuso, porque la eternidad nos escogió y determinó que cuando llegara el tiempo en que nos manifestáramos en esta tierra como seres humanos, pues nosotros pudiéramos arrepentirnos y convertirnos y recibir la salvación y todo lo que viene incluido en la salvación. Es por gracia. Nunca pienses que es por mérito. No fuiste salvo porque eres mejor que tus hermanos. Fuiste salvado y fui salvado porque la gracia del Señor así lo quiso y así lo dispuso. Oremos. Padre, te damos gracias, porque no por mérito que hayamos tenido, ningún mérito, sino porque tú lo quisiste, porque te dispensaste a nosotros, porque nos quisiste salvar. Y por eso hoy día hemos nacido de nuevo y somos tus hijos. Infinitas gracias te damos, Señor. Estamos profundamente agradecidos y queremos vivir en el poder de la gracia del Señor. Enséñanos a vivir en el poder de tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén.